Hace algunos días mi marido estaba leyendo el diario al lado mío y me dijo qué impresionante cómo ha cambiado nuestro país. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a estar oyendo noticias de secuestros, acribillamientos, cadáveres desmembrados? Bueno, sin ir más lejos, anoche un grupo de jóvenes estaba grabando un videoclip en Pedro Aguirre Cerda. Llegó otro grupo aparentemente molesto. Por esta razón se produjo una pelea y terminaron sacando pistolas y disparándoles. Hasta ahora hay 2 hombres y una niñita de 13 años que ya murieron y otros 4 que están heridos. Lo peor es que nada de esto es prioridad del gobierno y de la oposición o de la élite. Y la explicación es indignante. Estas cosas no pasan en las comunas donde esta gente, y yo también, vive. Mis hijos, de hecho, no han oído una sola balacera en su vida, no han visto un cadáver, nadie de su círculo cercano ha sido asesinado. Entonces, todas estas cosas son, para ellos, propias de películas de acción o de terror, o sea, pura ficción. De hecho, en los medios de prensa tradicional, la cobertura de este tipo de noticias no es prioritaria. Entonces, habrá que esperar que llegue una bala a la puerta de su casa o a que el secuestrado sea un hijo suyo. Lo que no sabíamos hasta esta semana es que la clase política no está, como decimos siempre, simplemente desconectada. En una reunión que tuve con el equipo de FNM, descubrimos que hay una razón adicional, muy concreta, pactos que inducen a ignorar estos problemas. Pero antes de eso, déjenme comentarles algunos datos en relación al problema de que estábamos hablando, del crimen organizado, para que, si la clase política no reacciona, al menos los ciudadanos hagamos presión, porque al ritmo que vamos, insisto, nos falta mucho para que todo esto se extienda como mínimo a todas las comunas de la región metropolitana. Como para que entendamos, el crimen organizado opera en el fondo como un grupo económico que tiene cada día más poder en nuestro país, a pesar de que todos sus negocios, los rubros con que comercia, son, además de ilegales, constitutivos de delito. Y uno de los negocios principales es la inmigración ilegal. Hace poco Álvaro Belolio decía que el principal responsable, no el único, de la inmigración clandestina es el crimen organizado. ¿Por qué? ¿Cómo? Primero, porque están controlando los pasos no habilitados para ingresar a Chile. ¿Entendemos lo que significa esto? Que haya control territorial por parte de esta gente, que ellos sean algo así como una policía fronteriza. Porque gracias a ese control territorial es que cobran y extorsionan a la gente que entra ilegalmente o que incursionan en el negocio del tráfico de personas. Oigan esta cifra: el delito de trata de personas con fines de explotación sexual aumentó entre 2021 y 2022. O sea, en un año, un 460%. Es una locura. Como es obvio, tener control sobre parte de nuestro territorio facilita el tráfico de drogas también. Por ejemplo, el fentanilo, una sustancia que, como comentábamos hace un tiempo, es, atención con esto, 75 veces más potente que la morfina y 40 veces más que la heroína. El 2021 se incautaron 15 unidades, el 2022 fueron 32. Entonces es bien obvio todo esto. Si tienen capacidad para permitir o denegar ingresos de personas a Chile, también tienen poder para ingresar cosas, drogas, armas. Están también las tomas de terrenos, otro de los giros del crimen organizado. Ustedes se hubieran imaginado que este negocio genera en promedio 23 millones de dólares al año y que los campamentos están ocupados a nivel nacional en un 35% por extranjeros. En el norte este porcentaje sube a 60%. Los secuestros, otra fuente de ingresos, aumentaron en un 140% en 10 años, entre 2012 y 2022, según un informe de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional. Los homicidios, en un 40% en solo 6 años. Y esto tiene relación con el crimen organizado y específicamente con la inmigración ilegal. Miren este dato: el 14% de la población penal es extranjera, pero la población extranjera en Chile representa un 7,5% de la población total del país. O sea, se puede decir que porcentualmente el número de extranjeros presos es 2 veces el número de extranjeros que viven en Chile. O de otra manera, que si usted encuentra a un inmigrante en la calle, tiene el doble de posibilidades de que este sea un delincuente que si es un chileno. A pesar de todo esto, el propio Álvaro Belolio, director del Observatorio de Migración Responsable, decía en un medio de prensa que la última estimación de extranjeros en Chile es del 2021. O sea, los problemas más graves que tenemos en materia de seguridad tienen que ver con inmigración, pero ni siquiera hay datos actualizados sobre el tema. El 2023,
El gobierno parece haber reaccionado, al menos un poco, en lo que a expulsiones administrativas se refiere. El 2022 fueron 31, este año 326, pero en realidad es equivalente a nada si se toma en cuenta que los ingresos clandestinos por año se estiman que son 50.000. 50.000 personas que entran violando la ley y se expulsa a menos del 1% de esos 50.000. ¿No vale la pena arriesgarse a llegar a la mala si esa es la tasa de castigo que recibe en Chile la conducta en cuestión? ¿Y qué ha hecho el gobierno? El 16 de noviembre, Monsalve, subsecretario del Interior, anunció viaje a Venezuela para firmar un acuerdo en materia de migración, crimen organizado y persecución penal. No sabemos qué pasó con el viaje, salvo que no se ha hecho. Para las expulsiones administrativas y judiciales a Venezuela hay que contratar, además, vuelos privados o comprar pasajes en vuelos comerciales. ¿Por qué? Porque Maduro no admite que circulen por el espacio aéreo de Venezuela aviones de la FACH. Genial, ¿o no? Hace poco hubo también una expulsión fallida de venezolanos. Explicaciones hay varias. Problemas diplomáticos, permisos de Venezuela que no llegó a tiempo. Y esto está costando caro. O sea, por ejemplo, el 22 de diciembre se contrató un avión entero que llevaba solo a 16 expulsados. ¿Qué más ha hecho el gobierno? Esta semana Luis Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones, anunció que empezaría a regir la política nacional migratoria del gobierno. ¿Y en qué consiste esto? Miren ustedes mismos. Y formalizar y regularizar la situación de las personas migrantes para que puedan acceder a esos empleos que no quieren realizar los chilenos. Formalizar y regularizar la situación de las personas migrantes para que puedan acceder a esos empleos que no quieren realizar los chilenos. Insisto, la clandestinidad tiene problemas asociados gravísimos. No se puede tolerar bajo el argumento de que tiene también efectos positivos. Solo esta semana, 7 personas detenidas, 5 venezolanos, 1 colombiano y 1 chileno, los piratas de Aragua, asociados a secuestros y tráfico de autos robados. Solo esta semana se informó que este año se triplicaron las suspensiones de clases por causas como narcofunerales, violencia asociada al tráfico de drogas, tomas de caminos en la macrozona sur, balaceras, delitos importados, muchos de ellos. Solo esta semana también un niño recibió una bala mientras jugaba en el comedor de su casa, en San Bernardo, y está con riesgo vital. Solo esta semana apareció acribillado en su auto un extranjero, y el viernes se encontraron cadáveres de hombres atados de mano y con impactos de bala en Maipú. ¿Qué pasa con el gobierno? No tienen internet, no ven lo que todos ven. Bueno, claramente no sufren los efectos de la migración clandestina. Pero como decía al comienzo, esta semana nos enteramos de que hay más, mucho más, otro tipo de presiones, otro tipo de pactos de la clase política. Y hoy quiero mencionar concretamente 2. El primero, en relación a la inmigración. Más allá de la negligencia, de la ideología que estima que la inmigración es un derecho, hay fundamentalmente 2 industrias que cooperan irresponsablemente con la clandestinidad. Una de ellas es la de las aplicaciones de reparto. Más de la mitad de sus socios repartidores son extranjeros que pueden ganar fácilmente $1.000 al mes, o sea, $1.000.000 en esa actividad y prácticamente sin formalidad alguna. ¿Cuál es el problema de esto? Que opera como incentivo para la inmigración ilegal, porque facilita las condiciones para sobrevivir en Chile, incluso sin carnet de identidad. Rappi, por ejemplo, solo exige para la repartición en bicicleta ser mayor de edad y tener un teléfono Android. De hecho, ofrece créditos para comprar bicicletas o motos. Y ni siquiera es necesario tener una cuenta bancaria porque basta con crear una cuenta en otra aplicación, Match, para tener una tarjeta Visa con la que pueden hacer transferencias y pagos internacionales.
uno puede entrar ilegalmente a Chile y mientras regulariza la situación, trabajar en este tipo de cosas. Yo odio la rigidez del mercado laboral chileno. De hecho, es algo que creo que urgente liberalizar en beneficio de los chilenos. Pero una cosa es liberalizar y otra muy distinta, tener condiciones tales que puedan convertirse en incentivos para llegar ilegalmente a Chile. Otra industria que está siendo cómplice de la clandestinidad, el agro. Hace solo algunos años, Cristian Allende, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, decía, la solución no es solamente expulsarlo, decía, sino que pueden legalizarse. Que las personas que no tengan antecedentes se puedan formalizar con una visa temporal o permanente, dependiendo de las circunstancias. Para nosotros, agregaba en la agricultura, es muy importante que sigan los inmigrantes trabajando en nuestros campos. Y claro, parece que no hubiera problema alguno con gente que por último viene a trabajar. El problema es que en el momento en que un país tolera que se regularice a personas que entran ilegalmente desde dentro, en ese mismo momento perdiste todo el control. Y como vimos, la pérdida de control está teniendo efectos gravísimos, más allá de la competencia desleal, que también es injusta respecto de los chilenos. No estamos hablando de cosechas de arándanos, lamentablemente. Entonces, cuando uno ve a la Sociedad Nacional de Agricultura, en conjunto con el gobierno de Boric, buscando formas de regularizar a inmigrantes, se da cuenta de que el problema es mayor y que es muy peligroso esto de que los incentivos de la élite estén completamente desalineados de los que tienen a los ciudadanos de a pie. ¿Para qué decir si uno piensa que, además, una cantidad importante de recursos del Estado estaban destinados a campamentos? Plata que el Frente Amplio y afines básicamente se ha robado. Entonces, otro incentivo perverso. Entonces, si necesitan mano de obra en el agro, dense la molestia de contratar a personas regulares o a quienes solicitan contratos de trabajo desde sus propios países, no así. ¿Quién gana acá? Es una pregunta fundamental para entender un problema político y ver cómo se resuelve. Entonces resulta que tenemos a la izquierda interesada en promover el clientelismo migratorio, porque a largo plazo renta electoralmente, porque la necesidad de las personas puede transformarse en un mecanismo de financiamiento de fundaciones, pero también a industrias que resuelven una necesidad sin pensar en las otras consecuencias de lo que para ellos es una solución puntual. Todo esto agravado por la tolerancia que tiene en general la izquierda con el delincuente. ¿Sí? En esa línea es justamente que esta semana nos enteramos que un señor condenado por robo, que fue detenido infraganti el 2019, robando licores en un supermercado saqueado para comerciar ilegalmente con ellos y con estos licores, que además no se presentó a la justicia para que se le pusieran la tobillera, recibe un aumento en la pensión como víctima de derechos humanos, el mismo día en que la justicia había logrado detenerlo. ¿Y cómo es que llega a la lista de víctimas el individuo en cuestión? A través del INDH, cuyo giro, otra industria, es el negocio de los derechos humanos, que crea cargos públicos innecesarios, ocupados por lo general por activistas, que reparten pensiones con plata ajena, que administran fondos. Otra joya del INH, su directora, doña Consuelo Contreras, decía hace unos días, a propósito de la CAM y de la forma de resolver los problemas de terrorismo del sur, comillas, tienen que estar sentados a la mesa todos, absolutamente todos. No puede faltar nadie, nos guste o no nos guste su posición. ¿Dónde vive esta señora? ¿Cuánto gana? ¿Qué tan expuesta ha estado al peligro de las personas que defiende? ¿Sabe que somos el segundo país con más terrorismo de Latinoamérica después de Colombia? ¿Que la CAM ha cometido 211 atentados terroristas? ¿Que ha destruido más de 700 bienes? ¿Que le da entrenamiento paramilitar a sus miembros? ¿Que usa fusiles de guerra? Obvio que no. O quizás lo sabe, pero insisto, esta es una industria. Entonces, cuanto más oportunidades tenga de encontrar derechos humanos vulnerados, más recursos a su disposición tendrá. De lo contrario, ¿qué posibilidad tiene el INDH de sostenerse en un país donde no hay violaciones a los derechos humanos como el nuestro? Solo creando situaciones artificialmente.
en medio de todo esto, el gobierno se refiere a la